Bien, para que vayan viendo a quién pongo el 1 y a quién no pongo el 1. Uno es asistente. ¿Vale? Ana Balairón. Gritadme un poco más porque estoy un poco sordo. Ignacio Carvajal. Ignacio Carvajal. Vamos a ver. Carlos Castillo. Ángel Cruz. Roberto Encabo. Cayetano Galán. José Manuel Golbano. Sí. José Manuel Golbano. Hugo Gómez. Javier Granado. Aquí, desde el remoto. Muy bien. Francisco José Itubirria. Aquí en el remoto también. Vale. Te voy a llamar Francisco José Llámame Pachi si puedes, mejor. Pachi. Pachi. Con TX, bueno. Date un momento que lo ponga. Pachi. Vale, perfecto. Marcos Izquierdo. Daniel Camicli. Alfonso León. Pedro Álvaro Martínez. Fernando Mendizábal. Ione Narvaiza. Gonzalo Oribe. Mucho vasco, ¿no? Javier Palazón. Me hace bien. Yo también tengo antecedentes vascos. Antonio Places. Antonio Places no. Jorge Polo. Jorge Polo tampoco. Alejandro Quijada. Estoy aquí, estoy online. Muy bien. Cristian Salas. Gonzalo Silva. Alejandra Soto. Sí, estoy online también. Brian Suriaga. Estoy aquí. Nerea Ugena. Daniel Vázquez. Alejandro Viejo. Aquí, online. Online. Muy bien. Daniel está aquí online. Sí. Aló. Rafael, Nerea creo que está en cola, o sea, esperando que admitas. A ver. Ok. Bueno, Profe, falto yo. ¿Quién eres? Eloisa. ¿Apellido? Lubis, no estoy en la lista. ¿No estás en la lista? No. A ver, Y yo tampoco. Dime el apellido. Lubis. ¿Perdona? Lubis. Lubis. ¿Lubis? Lo mismo, o sea, Lubis. Bueno, menos mal, fácil. ¿Y de nombre? Eloisa. Eloisa. Yo tampoco estoy en la lista. Dime tu nombre. Juan Pedro Martín García. Juan Pedro. Sí. Juan Pedro Martínez, ¿no? Martín García. Martín García. García. ¿Alguien más? A mí no me has puesto asistente, a Daniel Vázquez. No estás en la lista, ¿no? Sí estoy. Vázquez. ¿Alguien más? A mí tampoco me lo has puesto. Dime el nombre. Nerea Eugena. Nerea, te he visto. Eugena. Sí, al final. Eugena. ¿Qué más? ¿Quién más? Yo tampoco. Oye, Leticia. Pero no estás en la lista, ¿verdad? No estoy en la lista, sí.
Deletréame, por favor, el apellido. Sí, O, 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 J, J, I, E, R. con dos O's. No, un O, Una O. uno solo. Vale. Leticia, ¿verdad? Sí, Leticia. Leticia. Ok. ¿Alguno más? Ok, pues entonces vamos a grabar esto. Ok, pues en cuanto lo cierro ya se acaban el paso de lista. Vamos a ver. Entonces, me habéis dicho que ya tenéis todos acceso al campus, lo cual me tranquiliza. Ya puedo colgar cosas allí, aunque está... Yo no, Juan Pedro no tiene. Bueno, pues Yo entonces tampoco. poneros... ¿de qué depende? ¿Depende del centro o depende de que vosotros hagáis algo? Yo dependo del centro, porque yo me matriculé en la extraordinaria. Le mandé un correo al coordinador igualmente y a ver si me contesta. Sí, Ya. a mí también igual. Bueno, pues, ¿tenéis algún amigo aquí en el grupo? No. Sí. Pues entonces pedirle que os mande por email lo que él se baje. ¿Vale? Porque va a ser más fácil así. Hasta que os den de alta, que le pedís que os mande por email el material. Y si no os lo manda, pues me lo pedís a mí y ya os lo mandaré yo. Pero no tengo vuestros correos. Así tengo que ir unos correos, creo. A ver. Uy, pero sois muchos, ¿no? Todavía los que no tenéis acceso al campus, ¿no? A ver, ir diciéndome alguno. A ver, Alonso, ¿tienes? Sara Alonso, tú tienes, ¿no? Decidme los que no tenéis. Juan Pedro, Sí, pero dime el apellido, pero los tengo ordenados por apellidos. el último, Martín, el que pusiste el último. O sea, Martín, García, sí. No tienes el acceso al campus. acceso al campus. Poner una C de campus. Yo A ver, tampoco. ¿quién Esa eres? misma. Eloisa, esa misma. Eloísa. Sí. Yo tampoco, Iturribarría. O sea, Pachi, ¿no? Sí, Pachi. A ver, más. Cruz. Decidme el apellido. Cruz, ¿qué más? Ajenjo. Más. ¿Cómo? Valerón. Más. 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 Ya estáis, ¿no? Mandadme un correo, ¿vale? Para que yo tenga el vuestro. A rfloresf@universidadcisneros.es. Entonces, no tengo acceso al campus, entonces yo ya los cojo, los meto en un grupo y ya os puedo ir mandando a todos a la vez, porque si no, me es muy... ¿Vale? Ok. A ver qué pasa aquí. Ok.
Bueno, vamos a seguir con la clase. Vamos a empezar con el tema 2. ¿Vale? Vamos a ver qué hacer con esto, dónde ponerlo, para que moleste menos. Vamos a hablar de tres modelos, económicos que nos van a servir para ilustrar algunos conceptos que ya hemos visto antes. Los mencionaré más tarde también, pero vamos, los modelos que vamos a ver van a ser el modelo de la frontera de posibilidades de producción, el modelo de la frontera de posibilidades de producción, el modelo de la ventaja comparativa y el modelo del flujo, el flujo circular de la renta. Pero antes de entrar en el primero, vamos a ver, un momento, a ver. Todo el mundo entiendo que sabe lo que es un modelo, ¿no? Bueno, en el mundo de la aeronáutica, por ejemplo, ¿no? Que es lo que es la transparencia que tenéis. Un modelo de un avión es como una maqueta, ¿no? A escala, que usan los ingenieros aeronáuticos para ver cómo se comporta ese avión cuando vuele. Algunas de las características las estudian utilizando maquetas en los túneles de viento, ¿no? No es lo mismo, obviamente, que un avión real, pero sí que sirve para resolver o para estudiar determinados aspectos de la vida real, ¿no? O del mundo real, en este caso del mundo de la aeronáutica, ¿no? Bueno, así podríamos poner múltiples ejemplos en la arquitectura. Fijaos, ¿no? Las maquetas, ¿no? Que hacen los arquitectos antes de ponerse a construir el edificio, ¿no? Pues en economía nos pasa o hacemos algo parecido, ¿no? Los modelos son de otro tipo, no son físicos, pueden ser gráficos, pueden ser lógico-verbales, pueden ser matemáticos, pero todos tienen la misma función. Son simplificaciones de la realidad que nos ayudan o que nos van a ayudar a entenderla. Como dice ya en la transparencia, bueno, pues la teoría económica, la economía con mayúsculas, ¿no? Cuando hablamos de economía, ¿no? En economía nosotros usamos constantemente modelos. Tratamos de simplificar la realidad para entenderla y ver cómo podemos influir en esa realidad, en determinadas variables de esa realidad. Fijaos, uno de los objetivos de la macro. ¿Cuál era un objetivo de la macro? ¿Os acordáis? No, pero ¿por qué surgió la macro? ¿Qué es lo que queríamos? ¿Qué necesidad tratábamos de cubrir, ¿no? Con el estudio de la macroeconomía? Los ciclos. Nos preocupaban los ciclos, pero nos preocupaban a los economistas nos han preocupado los ciclos porque los ciclos son capaces de generar mucho sufrimiento en la sociedad. Cuando el ciclo baja, cuando estamos en la parte baja del ciclo, cuando la economía se está deprimiendo, empieza a generarse paro y la gente empieza a sufrir, ¿vale? Y lo que queremos los economistas evitar es que esos ciclos, o lo que hemos querido durante muchos años, ha sido tratar de
mitigar esos ciclos, o sea, de amortiguar esos ciclos, que las caídas no sean tan profundas, aunque tampoco sean tan altas las épocas de, digamos, de prosperidad, ¿no? Que aquello no oscile tanto, ¿no? Porque en la oscilación es donde radica, ¿no? Pues el sufrimiento de la gente, ¿no? Y bueno, pues fijaos, una de las hemos estudiado, ¿no? ¿Qué variables podrían de alguna manera o qué instrumentos podríamos tener para mitigar de alguna manera esos ciclos, ¿no? Os hemos hablado en el tema pasado, acordaos que teníamos la política fiscal y la política monetaria como dos políticas económicas, ¿verdad? O dos instrumentos fundamentales para intentar mitigar esos ciclos, ¿no? Si el ciclo venía, o la depresión venía causada por qué sé yo, pues porque no había demanda suficiente, ¿verdad? La capacidad productiva de la economía era bastante mayor que la demanda que se hacía, ¿no? Pues entonces el gobierno podía en un momento determinado gastar, hacer inversiones, por ejemplo, en infraestructuras, o gastar en cualquier otro tipo de bienes y servicios. El asunto era aumentar la demanda, ¿no? Si el problema que tenía la economía y por la que estaba sufriendo era porque carecía de esa demanda, pues el Estado podía hacer algo, ¿no? en ese sentido. También puede lanzar la demanda en un momento dado, bueno, pues acudiendo a la política monetaria, ¿no? Cuando los gobiernos tenían facultades para activar la política monetaria, que ahora no lo tienen, ¿no? Ahora es el Banco Central Europeo el que aplica la política monetaria, pero con el Banco Central Europeo también es sensible, el Banco Central Europeo en Europa, claro, la Reserva Federal en Estados Unidos y en Inglaterra, pues el Banco de Inglaterra, ¿no? Los bancos centrales suelen ser independientes bueno, suelen ser independientes, eso es lo que dicen, pero sí que son sensibles, por ejemplo, a situaciones en las que bueno, pues los países lo están pasando mal, ¿no? Y si lo que necesita una determinada economía es más dinero, ¿no? Más crédito, bueno, pues los bancos centrales pueden dárselo. Pueden dárselo a base de, pues comprando, por ejemplo, la deuda de los países, ¿no? Los países para financiar ese gasto, pues emiten deuda. Bueno, pues entonces el Banco Central Europeo va y la compra, ¿no? La compra y eso hace que los que de no estar el Banco Central Europeo comprarían esa deuda, digamos que no sean roñosos. Fijaos, si yo quiero vender mi deuda, yo digo, necesito 1 millón de euros, ¿no? Y voy a sacar a una subasta y digo, mirad, si me compráis el 1 millón de euros, yo voy a dar al final de los 5 años que pido, ¿no? Os voy a dar un 1% de tipo de interés. Entonces me dice el mercado, por un 1% no te presto un duro. Bueno, te doy un 2%, que tampoco. Un 3, un 5, un 10. Bueno, por un 5 sí te lo doy. ¿Entendéis de qué va esto? Es decir, es algo parecido. Los gobiernos necesitan dinero. Y no es lo mismo que pida dinero el gobierno alemán que pida dinero España o Grecia. Los que van a comprar la deuda prefieren comprar deuda alemana, que saben seguro que va a pagar. Pero comprando deuda española o deuda griega, los inversores piensan que es posible que haya algún riesgo. Y que, mira, vale, te lo presto, pero desde luego no al 1%, que es a como se lo presto a Alemania. Te lo voy a prestar al 5%. La diferencia es lo que se llama la prima de riesgo. ¿De acuerdo? Tú, por ser España, de alguna manera tienes que pagar más intereses para que te presten el dinero que Alemania o que Estados Unidos. ¿Entendéis? Bueno, pues si está el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo dice,
voy a comprarte la deuda y además te la voy a comprar al mismo precio que se la compraría Alemania. ¡Bum! Y se la lleva. Y eso hace que España no tenga que pagar esos altos tipos de interés que el mercado libre le exigiría. ¿Entendéis? Bueno, pues eso hace que España pueda hacer una serie de gastos que en otras circunstancias no haría porque los gastos financieros serían demasiado grandes. ¿Me seguís o no? ¿Vale? Entonces, digamos, esa actitud, perdona, sí. No incentiva a los países a que no sean responsables con la deuda. Bueno, claro que intenta incentivar a que los países sean responsables. Si al final te la acaba comprando el Banco Central Europeo. Claro, por eso verás, la deuda es, digamos, la variable stock. Es la suma de déficit anteriores, ¿no? Entonces, cada año se produce un déficit, ¿no? Ese déficit lo tiene que aprobar Europa. El presupuesto te lo tiene que aprobar Europa. Si no te lo aprueba Europa, difícilmente vas a poder gastar nada, porque no vas a tener financiación, ¿no? O sí, o coges y dices, bueno, mire usted, que no me va a decir que a mí, o sea, después de los ingresos suyos, que son sus impuestos, menos sus gastos, bueno, pues se supone un 3, un 4% del PIB. Ahora, mire, yo no se lo admito esto. Suba más los impuestos si quiere y no tenga tanto déficit y yo el resto sí que se lo financio, pero antes no. ¿De acuerdo? Bueno, esto venía al hilo de esto de los modelos, ¿no? Porque fijaos, hay una pregunta, ¿no? Digo, por ejemplo, si yo sé que bajando los tipos de interés se va a pedir más crédito y el consumo se va a animar, a mí me interesaría saber, por cada punto porcentual de tipos de interés que yo voy a bajar, ¿qué porcentaje o cuánto va a crecer la economía? ¿Va a crecer un 1% también? ¿Un 2%? ¿Un 5%? ¿Un 8%? ¿Entendéis? Porque a lo mejor no necesito bajar el punto entero, a lo mejor solo hace falta bajar medio punto para activar la economía. ¿Me comprendéis? Bueno, pues ese tipo de, esas calibraciones, ¿no? Para hacer esas calibraciones necesitas modelos. Necesitas modelos que te indiquen o que te digan más o menos cuando una variable tú la mueves, cómo va a responder la otra. No solo si va a subir o si va a bajar, sino cuánto va a subir o cuánto va a bajar. Dependiendo del movimiento que tú hagas. Si le aumentas un 1%, un 2%, un 10%. ¿Lo entendéis? Bueno, pues necesitamos modelos. Los economistas lo hacemos todo casi con modelos. Vamos, es decir, estudiamos la economía, intentamos entenderla con modelos. Hacemos un modelo y después lo cotejamos con la realidad y vemos cuán diferente es, ¿no? Y vemos las predicciones que hace nuestro modelo versus lo que pasa en la realidad y vemos en cuánto nos hemos equivocado o no. Intentamos construir modelos cada vez mejores, ¿no? Que sean simples, pero que den predicciones que nos ayuden a entender lo que está pasando en la realidad. Bueno, vamos a ver ejemplos, o sea que realmente vamos a ver 3 ejemplos muy buenos. Esto, bueno, aquí tenéis lo que vamos a aprender en este capítulo, ¿no? Vamos a, como veis, hay 3 modelos. La frontera de posibilidades de producción. Primer modelo. Bueno, saldrá más tarde, pero con este modelo, digamos, vamos a poner de manifiesto un tema importante que es la escasez de recursos, ¿no? Hay escasez de recursos y tenemos que elegir, ¿no? Es uno de los principios, el primer principio, ¿no? De la elección individual. Que en este modelo también se va a poner de manifiesto el coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? También vamos a hablar con este modelo,
vais a tener un ejemplo claro de lo que es la eficiencia. La eficiencia. Y también lo que significa el crecimiento económico. Con este modelo vamos a, digamos, a concretar esos conceptos. Vamos a concretar esos conceptos. Después vamos a ver el modelo de la ventaja comparativa. La ventaja comparativa, de alguna manera, pone de manifiesto otro principio básico, y es que comerciar beneficia a las dos partes. Es decir, el comercio genera ganancias. Y ya veremos por qué genera ganancias. Y lo vamos a explicar con este modelo. Y lo vais a entender perfectamente. Y vais a decir, pues es verdad, ¿no? Es mejor, digamos, especializarse donde uno tiene ventaja comparativa que no hacerlo. Ya veréis, lo vais a ver, ¿no? Luego el flujo circular de la renta. Bueno, el flujo circular de la renta es una especie de modelo muy sencillito de cómo funciona la economía, cómo se relacionan de alguna manera las empresas y las economías domésticas, ¿no? Cómo funciona una economía. Bueno, también en otro orden de cosas, en este capítulo también vamos a introducir dos conceptos, lo de economía positiva y economía normativa, ¿no? Y vamos a hablar de cuándo los economistas, digamos, estamos de acuerdo y cuándo no estamos de acuerdo, de qué depende, digamos, esa situación, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La definición de modelo es una representación simplificada de la realidad y que se usa para facilitar su comprensión. Eso ya ha quedado claro antes, ¿no? Bueno, os he hablado antes es que me quedo aquí sentado para que me oigan mejor los que están en online, pero bueno, me voy a llevar el micrófono aquí a ver. Si los que estáis en remoto no me oís, me lo decís, por favor. A veces tienes la necesidad, ¿no? Por ejemplo, de aumentar tus ingresos en economía, ¿no? Y quieres saber qué sería mejor, si aumentar el IVA o aumentar el IRPF o aumentar cualquier otro tipo de impuestos, ¿no? Bueno, pues eso se hace a través de modelos matemáticos que uno programa en un ordenador, ¿no? Y bueno, recibe esas respuestas. Básicamente son sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones que ya iréis viendo poco a poco, pero vamos, son ejemplos de modelos. Hay un término aquí que no he mencionado por ahora, que se llama el término ceteris paribus. Veréis, cuando uno se está preguntando, por ejemplo, ¿cuál es el efecto? Imaginaos que nos preguntamos en economía, ¿cuál es el efecto de los años de educación en el salario que finalmente ganan las personas, ¿no? Y dices, bueno, ¿de qué depende el salario que gana una persona? ¿O de qué creéis que puede depender el salario que gana una persona? Pues seguro que sí, saliendo, ¿no? Seguro que depende de los años de educación que tenga esa persona. También de los años de experiencia que tenga la persona. A lo mejor llega a depender de si la persona es hombre o la persona es mujer. O si la persona tiene el color blanco, tiene un color blanco o tiene otro color de piel. Estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, se está discutiendo mucho acerca de la brecha salarial, ¿no? Que existe entre los hombres y mujeres en España, o que dicen que existe entre hombres y mujeres en España. Parece ser que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, están discriminadas, ¿no? Y entonces ganan un 20% menos de sueldo, no lo sé, ¿no? Pero cuando uno quiere conocer, por ejemplo, cuál es el efecto de una variable sobre otra, cuál es el efecto, por ejemplo, de los años de educación sobre el salario de la persona, ¿no? Y si aumento un año mi educación, ¿cuánto
¿Cuánto va a aumentar mi salario porcentualmente? ¿Va a aumentar un 5%? Por cada año de educación va a aumentar un 5%, un 3%, 1%, un 0%. ¿Cuánto? ¿No? Pues eso es un problema que tratamos en economía, ¿verdad? Saber cuál es el efecto de una variable sobre otra, ceteris paribus. Es decir, ceteris paribus quiere decir bajo el supuesto de que ninguna de las otras variables ha variado, o bajo el supuesto de que todo el resto de variables ha permanecido constante. Es decir, que solo la que ha variado ha sido, por ejemplo, los años de educación. Una persona que tenía 5 años de educación pasa a tener 6 años de educación. ¿Cómo le ha aumentado su salario? Bajo el supuesto de que no ha modificado su experiencia, no ha modificado su color de piel, no ha modificado el resto de variables que sabemos que también puede que tengan efecto sobre el salario. ¿Me entendéis? Ceteris paribus. Todo permanece constante excepto la variable que queremos estudiar su efecto sobre la variable endógena, digamos, sobre la variable a explicar. ¿Entendéis? ¿Está claro? Ese es el término ceteris paribus. Y lo usaremos mucho en economía. Oye, ceteris paribus, el efecto de esta variable sobre esta es un 5%. ¿Entendido? Quiere decir que todo lo demás ha permanecido constante. Es posible que al aumentar un año la educación, bueno, pues a lo mejor la persona también haya aumentado un año su experiencia porque ha estudiado mientras estaba trabajando. ¿Entendéis? Y el efecto que uno ve no es solo un efecto de que ha aumentado el salario de esa persona por haber aumentado un año de educación, sino también por haber aumentado un año de experiencia. Y hay que distinguir entre el aumento por la experiencia y el aumento por la educación. ¿Comprendéis el problema? Bien, ese es el término ceteris paribus. Mensaje. Los modelos, los economistas, los vamos a utilizar de una forma intensiva para tratar de explicar la realidad. Los modelos son simplificaciones de la realidad y los usamos para entenderla mejor y para a partir de ese modelo, bueno, pues poder hacer algún tipo de conjetura, simulación, ¿no? ¿Qué pasaría si moviera esta variable y la aumentara un 10%? Ah, pues que lo mismo los ingresos bajarían un 4%. Vamos a ver si eso es verdad en la realidad, ¿no? Vamos a contrastarlo con la realidad. ¿Vale? Si realmente el modelo está dando predicciones que vienen sustentadas por la realidad o no. O simplemente el modelo va por un lado y la realidad va por el otro. Si eso es así, el modelo hay que tirarlo. No es bueno. Habría que hacer otro. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, cuando estudiéis en el libro, veréis un epígrafe que es el modelo que se comienza la economía, que es algo de lo que yo ya os hablé hace tiempo, cuando se explicaba un poco la crisis, la última crisis, la del 2008, ¿no? Que surgió con la caída de Lehman Brothers, ¿no? Es un modelo, hay modelos matemáticos que te dicen, digamos, cuál es el riesgo de comprar determinado activo financiero, ¿no? Y cuánto como mucho vas a perder, ¿no? Bueno, pues ¿os acordáis aquellos activos financieros que os contaba que eran activos que estaban sustentados por hipotecas? Eran como cogía la hipoteca de uno, cogía la hipoteca de otro, la hipoteca de otro, las mezclaba construía un agregado, ¿no? Las agregaba, las juntaba todas en un producto financiero y lo vendía. ¿No? Si ese conjunto de hipotecas que yo había cogido, ¿no? De personas concretas que yo había cogido, ¿no? Bueno, pues eran personas buenas pagadoras, ¿no? Personas con un empleo fijo, con dinero en el banco, en fin, unas personas solventes, ¿no? Pues el modelo tendría que dar un resultado sobre el riesgo asociado a ese producto financiero bajo, ¿no? Es decir, este tiene bajo riesgo de impago, ¿no? Bajo riesgo de impago a estos productos con bajo riesgo de impago, las agencias, ¿no?
de calificación los tildaban con una triple A, ¿no? Diciendo, bueno, esto es dinero seguro, o sea, se te va a devolver este dinero fijo y vas a cobrar los intereses, digamos, que hay pactados, implícitos en este producto. Bueno, hay un modelo matemático que medía de alguna manera el riesgo asociado a esos productos. Estaba equivocado. Sí, cuando metían malos pagadores, el modelo era incapaz de distinguir de alguna manera el riesgo asociado y lo asimilaba al riesgo de buenos pagadores. Y es que no solo era una cuestión de buenos o malos pagadores, era una cuestión también de cómo iba a evolucionar el precio del mercado de la vivienda. Pero no tendrías que meter la variable de si eres buen pagador tienes X porcentaje. Sí, pero le das un peso. Aquí lo que te interesa seguramente como banco es decir, bueno, a mí me importa lo que le pase a este, si es buen pagador o mal pagador, pero si el mercado inmobiliario va para arriba, ¿no? Y las casas se van comprando y la demanda va superando muchísimo a la oferta, de tal manera que el precio está siempre presionado al alta, a mí este tipo me puede dejar de pagar, no me importa, me quedo con la casa, la pongo en el mercado y he recuperado y más, seguramente. ¿Vale? ¿Entendido? Claro. Claro, el modelo, de alguna manera, suponía que el precio de las casas siempre aumentaba, de tal forma que, bueno, daba un poco igual qué es lo que hubiera dentro de esas hipotecas, porque la garantía de esas hipotecas realmente era la casa que habías comprado, ¿no? O sea, la casa que tenían comprada. Y esa casa, cuando no pagas la hipoteca en Estados Unidos, tú coges las llaves del banco, se la das y tal. No es como aquí en España, que es un poco más digamos, en España es peor, ¿no? Porque puedes dar la casa y el banco dice que todavía no has pagado la hipoteca, ¿no? Sino que la casa ahora vale menos y tienes la casa más, o sea, tú das la casa, te quedas sin casa y encima te quedas con una deuda importante, ¿no? Cosa que en Estados Unidos, bueno, pues es menos frecuente que pase eso, ¿no? Simplemente das la llave y va. Entonces, realmente la garantía de la casa y el supuesto de que los precios de las casas iban a subir de una manera más o menos constante, eso es lo que hacía que aquellos mortgage securities, los MBS estos, que eran como se llamaban estos productos, los MBS, pues los modelos dijeran que apenas tenían riesgo. ¿Vale? Y estaban equivocados, porque en un momento determinado, efectivamente, el mercado inmobiliario cayó y entonces ya la casa, o el valor de la casa ya no era suficiente como para pagar la deuda. ¿Vale? Entonces eso es cuando los que tenían esos pagares, bueno, esos bonos, ¿no? Pues esos activos, empezaban a perder dinero. Y empezaron a no quererlos, porque esto no lo quiero, ¿no? Empezaron a venderlos. En el momento que se vende, pues el precio también cae todavía más, ¿no? Bueno, en la medida que esos activos se usaban para financiarse, los bancos lo usaban para financiarse, ¿no? Pues en el momento en que tenían necesidades de liquidez, los bancos tenían necesidades de liquidez y no podían usar esos activos para obtener la liquidez, tenían que vender activos buenos, tenían que vender, digamos, acciones de compañías, digamos, solventes en bolsa, los tenían que vender rápidamente y los vendían a la baja, con lo cual tiraban el precio de las acciones y el valor de sus carteras disminuía, con lo que su capital, ¿no? Su capital también disminuía, ¿no? También disminuía y en un momento determinado, bueno, pues se quedaban sin capital suficiente, con lo cual tenían que ir al mercado, a lo mejor, bueno, pues a poner en circulación más acciones suyas, ¿no? A pedir dinero fuera, ¿no? A ampliar capital, ¿no? En fin, un modelo que te da malas predicciones de lo que va a pasar en la realidad, ese modelo te puede meter en un lío. Porque muchas de nuestras decisiones como economistas, como agentes,
económicos, bueno, pues están basadas o bien en lo que nos dicen esos modelos o bien en expertos que usan modelos que nos aconsejan. ¿Vale? Este es el modelo y lo que falló fue las predicciones de ese modelo acerca del riesgo de ese tipo de activos. Decían a la gente o a los compradores que esos activos eran absolutamente seguros, los compraban a manos llenas sin ningún tipo de prevención y se encontraban en un momento que lo que habían comprado era simplemente papel. Lo que estaba detrás no sustentaba de ninguna manera algo, ¿no? Vamos a ver qué es esto de la frontera de posibilidades de predicción. Vamos a ir con el primer modelo, ¿vale? Bueno, pues, imaginaos un país, en este caso, hace referencia a Estados Unidos, no he podido traducir esto porque es una foto, entonces no, el otro sí que lo he podido traducir, por eso lo tenéis ahí. Los Dreamliners, estos son aviones grandes de pasajeros. ¿Vale? Son aviones grandes de pasajeros, son los Boeing, esos 747, ¿no? Y estos son los aviones pequeños. Es decir, que una economía, imaginaos una economía en la que se producen dos bienes, nada más. Se producen aviones grandes y aviones pequeños. Y si se dedican todos los recursos a producir aviones grandes, el máximo número de aviones que pueden producir son 30. ¿Vale? Los recursos son escasos, dedicas todos tus recursos a producir aviones grandes y lo máximo que puedes producir son 30 aviones grandes. ¿Vale? Es un ejemplo. Y si todos los recursos se dedican a producir aviones pequeños, pues entonces lo máximo que puedes producir son 40. ¿De acuerdo? Bueno, pues imaginemos que trazamos una recta que va desde el 30 al 40, ¿no? Es esa recta que tenéis ahí. Esa recta, voy al N. No sé si me estáis viendo. ¿Estáis viendo la pizarra ahora? Los que estáis en remoto. Sí, sí. Sí. Voy a pintar en la pizarra, ¿vale? Si no lo veis, me decís. Mirad, una recta es un modelo matemático, ¿verdad? Que tiene la siguiente ecuación. Y es igual a A más BX. Y en este caso sería el número de Dreamliners, de los aviones grandes. Y la X, ¿cuál es el eje? X es el número de aviones pequeños, ¿no? De tal manera que sabéis que B es lo que se llama la pendiente de la recta, ¿verdad? La pendiente de la recta que es negativa, que es el incremento de Y partido por el incremento de X. ¿Vale? En este caso, bueno, pues como es una recta, esta pendiente es constante, ¿no? Es constante a lo largo de toda la recta, quiere decir, cualquiera que sea el incremento de la Y, incremento de X que cojamos, bueno, pues B, lo que quiere decir es lo que va a aumentar la Y al aumentar la X en una unidad. ¿Vale? ¿Cuánto va a aumentar la Y al aumentar la X en una unidad? Imaginaos
fijaos, tenéis un punto en la recta que es y igual a 15 y un punto que es y igual a 15 y x igual a 20, ¿no? Y otro punto en la recta que es y igual a 9, y igual a 9 y x igual a 28, ¿no? X igual a 28. También sabemos, no solo sabemos esto, sino sabemos también, por ejemplo, que cuando la x es igual a 0, la y vale 30, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando la y es igual a 0, la x vale 40, ¿no? Bueno, pues con todo esto ya puedo calcular B y puedo calcular A sin ningún problema. ¿Vale? Por ejemplo, yo sé, pues cojo estos dos puntos, ¿no? El 15-20 o el 9-8. Del 15 al 9 son 7, ¿no? 6, perdón. Menos 6, ¿no? De bajada del 15 al 9, ¿no? Del 15 al 9 el incremento es negativo, es menos 6, ¿no? En cambio el aumento en la X sí que es positivo, pasa de 20 a 28, ¿sí? 6 octavos, luego esto es menos 3 cuartos. ¿Vale? Menos 3 cuartos. ¿Y cuánto vale A? A es lo que vale la Y cuando la X es 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale A entonces? 30. Luego, finalmente, la recta es Y igual a 30 menos 3 cuartos por X. Esta ecuación es esta recta. ¿De acuerdo? Fijaos que la podríamos haber obtenido también a partir de estos dos puntos de aquí abajo. ¿No? Profe, Sí, dime. ¿puedes admitir a Jaime que es que ha tenido problemas para conectarse? Bueno, dile a Jaime que es la última vez que le admito tan tarde. Vale. No está esperando. No tengo a nadie esperando. Dice que es que está en ello. No sé. Bueno, pues nada, cuando esté ya que te diga. Vale. Ok. Me saldrá aquí con que hay alguien en la lista de espera. Fijaos. Esto podría ser lo que se llama la frontera de posibilidades de producción, digamos, con una pendiente constante. Frontera de posibilidades de producción, una pendiente constante. Digamos que uno podría ponerse aquí, o uno podría ponerse allí en el 30, ¿verdad? Pero también podría ponerse en el A, en el B o en cualquier punto de esta recta. ¿Con eso qué haría? ¿Se podría poner fuera? Uno podría situarse, algún país, el país que es América, ¿no? Estados Unidos, ¿podría situarse en el punto D? ¿Por qué no podría situarse en el punto D? Porque no tiene recursos suficientes. ¿Vale? No tiene recursos suficientes. Desde luego, puede producir 40 aviones pequeños. Pero además de los 40 no puede producir 30 aviones grandes. O produce 30 o produce 40. Porque hay escasez de recursos. Tiene que elegir. ¿De acuerdo? Es un punto, el D es un punto que está fuera de la frontera de posibilidades de producción, pero está por arriba de la frontera de posibilidades de producción. Con lo que es un punto que es no factible.
no factible. No factible. ¿Lo entendéis, no? Todos los puntos por encima de la frontera de posibilidades de producción son puntos no factibles. ¿Y los puntos por dentro de la frontera de posibilidades de producción son factibles o no? Sí. Lo que pasa es que no son eficientes, ¿verdad? No están usando todos los recursos. Porque este punto, por ejemplo, el punto C, el punto C, ¿qué dice? Bueno, pues que estaba produciendo 9 aviones grandes y 20 pequeños. Pero hombre, si todavía tiene recursos para producir 28 aviones pequeños. ¿Qué has hecho con esos recursos? ¿Lo entendéis? Mirad, la idea de que los recursos son escasos y que uno no puede producir lo que le dé la gana, ¿no? Viene limitado esa producción de bienes y servicios por los recursos que uno tiene, ¿no? Estos puntos por encima de la frontera de posibilidades de producción son puntos no factibles, inalcanzables, no factibles. Vamos a usar la metodología, la nomenclatura que es la terminología adecuada. Los puntos que están dentro de la frontera de posibilidades de producción son puntos factibles, pero no son puntos eficientes, porque dejan recursos inutilizados. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos eficientes y factibles? Exacto, son los que están en la frontera de posibilidades de producción. ¿Vale? Son los que están en la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué le pasaría a esto si aumento, qué sé yo, si aumento, de alguna manera, aumentan mis recursos? No sé, escudo petróleo, por ejemplo, ¿no? Y aumento mis recursos o bueno, hay una balanza de personas que vienen a mi país que son digamos, personas formadas, personas con conocimientos que aumentan de alguna manera la fuerza de trabajo de ese país. ¿Qué le pasa a la frontera de posibilidades de producción? Rafa, una cosa. ¿De dónde ha salido el 30S? ¿Perdón? El 30. El A es igual a 30. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo lo has calculado? Pues, ¿estás viendo la pizarra? Sí. Pues el 30 es el valor de la Y cuando la X es 0. Cuando la X es 0, es decir, cuando el número de aviones pequeños que construyes son 0, bueno, pues lo que construyes aviones grandes son 30, que lo tienes ahí puesto. Vale, gracias. Gracias. Decíamos, ¿qué le va a pasar a la frontera de posibilidades de producción si en un momento determinado, bueno, pues aumentan mis recursos por algún motivo? O, qué sé yo, o descubro una nueva metodología que permite con el mismo trabajo producir muchísimo más. ¿Qué le pasará? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo se verá en el gráfico? Eso es decir, la frontera de posibilidades de producción se va a desplazar. Se va a desplazar, a lo mejor no paralela, a lo mejor se desplaza hacia este lado, con el 30, pero se desplaza hacia este lado, qué sé yo, bueno, pues resulta que la gente nueva que ha venido a este país son gente que sabe hacer aviones pequeños, pero no sabe hacer aviones grandes, con lo cual aumento mucha más mi capacidad en el tema de aviones pequeños y soy capaz de producir en vez de 40, soy capaz de producir 50, porque tengo ahora más mano de obra especializada en ese tema, ¿de acuerdo? O la tecnología que en un momento determinado, bueno, pues he descubierto, es una tecnología que permite efectivamente abaratar mucho los costos en temas de aviones pequeños y con la misma cantidad de trabajo yo puedo producir más aviones pequeños. La curva se va a desplazar o bien en paralelo, o bien así, ¿sí? Pero hacia la derecha. Crecimiento económico. ¿No? El
crecimiento económico, de alguna manera, la curva de posibilidades de producción va aumentando cada vez más, vamos siendo cada vez más ricos, ¿no? Vamos produciendo cada vez más bienes y servicios, ¿sí o no? Pues el tema del crecimiento económico, en este modelo, se ve como un desplazamiento de la curva de posibilidades de producción hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y el crecimiento económico viene dado porque tienes más recursos o bien has aumentado, digamos, la tecnología se ha modificado, haciendo una tecnología mucho más eficiente, ¿no? Que permite. Este modelo, fijaos cómo utiliza los conceptos de eficiencia. Está clarísimo aquí qué es lo que es eficiente y lo que no es eficiente. Cómo hay recursos ociosos en algunos casos, cómo no hay recursos en otros casos y cómo estamos utilizando en todo momento todos los recursos. El punto que tú decidas ponerte, donde tú decidas colocarte, es un tema más bien de preferencias, ¿no? Depende de lo que necesites. A lo mejor el país pues mira, yo es que necesito 15 aviones grandes y 20 pequeños. Y me voy a posicionar ahí. O yo no necesito aviones pequeños, yo lo que tengo son todos grandes, o al revés. ¿Entendéis? O estoy en ese otro punto. Pero eso ya es una cuestión, digamos, un tanto más de preferencias de cada uno de los, o en este caso de este país, ¿no? ¿Dónde decide situarse? ¿Qué es el menos 3/4? ¿Qué es el menos 3/4? ¿Cómo interpretáis el menos 3/4? Es la pendiente, sí, es la pendiente, pero ¿cómo se interpreta la pendiente? La pendiente también es la parcial de y cuando esto es variables continuas, ¿no? La y y la x son continuas, la parcial de y con respecto a x, ¿no? Es lo que va a variar la y cuando varíe la x en una unidad, ¿no? Venga. Pensar. ¿Qué significa menos 3/4? ¿Lo que más? A ver. Los recursos que vas perdiendo cuando haces un avión grande. No. ¿No? Bueno, es una constante, sí, pero ¿qué quiere decir esa constante? Fijaos, el modelo es este. Este es el modelo que dice, esta es la frontera de posibilidades de producción. A mí me dan esto y ya sé lo que me están diciendo. Inmediatamente, a partir de esta ecuación, yo puedo hacer esa representación. ¿Lo veis o no? Yo, fijaos, cojo y digo, ahí me dan esto nada más, ¿no? Y me dice, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la y? 30. Pongo aquí 30. Me voy aquí y digo, vamos a ver, cuando la y sea 0, ¿cuánto tiene que valer la x? Hago los cálculos, despejo la x y me da 40. Y digo, la frontera de posibilidades de producción es una recta y la dibujo. Dame 2 puntos eficientes. 2 puntos eficientes, mira, pues cuando la x sea igual a 7 y la x sea igual a 10. Si la x es igual a 7, tengo 7 por 3, 21 partido por 4, ¿no? 21 partido por 4, tengo la y es igual a 30 menos 21 partido por 4, ¿no? Eso es lo que vale la y. Y cuando la x sea igual a 10, la y es 30 menos 3 por 10, 30 partido por 4. Esos son 2 puntos eficientes. 2 puntos eficientes, ¿por qué? Porque están en la recta. Están sobre la recta. ¿Vale? Es decir, que a mí me dan esto e inmediatamente puedo construirme aquel gráfico sin ningún problema. ¿Lo entendéis o no? Y si me dan el gráfico, inmediatamente, con la información del gráfico, yo puedo construir la ecuación de la recta correspondiente a la frontera de posibilidades de producción. ¿Lo tenéis claro o no? Esto son matemáticas muy básicas. ¿Vale? Pero si hay algo en todo esto que no entendáis, pues me lo decís, lo cuento otra vez, pero vamos, lo he contado todo. Si me dan esta ecuación, inmediatamente yo puedo hacer la representación gráfica de esa función. Y si me dan la función representada, con la información que tengo ahí, yo voy a poder llegar
a cuál es la expresión matemática de esa función. ¿Vale? La pregunta original era esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo interpreto eso? Vamos a ver. Incremento de x es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Decir aumentar qué? Decir aumentar en una unidad la producción de aviones pequeños. ¿A qué tengo que renunciar? ¿A cuántos grandes? A 3/4 de grande. Tengo que renunciar a 3/4 de grande. Eso es negativo, menos. ¿No? Menos 3/4 de grande. ¿Cómo se llama eso? Coste de oportunidad. Luego, en este modelo están reflejados rendimiento económico, eficiencia, falta de eficiencia, coste de oportunidad, escasez. Todo eso está ahí. ¿Lo veis o no? Escasez, hay recursos escasos. Los puedo dedicar a un bien o al otro bien. ¿Vale? O hacer una combinación lineal de ellos y esté en la frontera, ¿no? Utilizando al máximo todos mis recursos. ¿No? No me puedo posicionar fuera porque hay escasez de recursos, no podría producir tanto. ¿No? Me puedo poner dentro, pero si me pongo dentro estoy dejando recursos inutilizados. Luego, la eficiencia, ¿dónde está? En la misma frontera. En situarse en elegir puntos de la misma frontera. ¿Vale? Ahí estaré haciendo una elección eficiente. ¿Y qué significa la pendiente? Una pendiente de este estilo, 3/4, una pendiente de este estilo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el coste de oportunidad? ¿Es más pequeño o más grande? Cuando la pendiente, en vez de ser esta, es esta, una pendiente más grande en valor absoluto, ¿qué quiere decir? ¿La pendiente qué es? Eso lo tenéis que, de alguna manera, interiorizar. La pendiente es el coste de oportunidad. ¿No? El coste de oportunidad son menos 3/4. Que son 3/4 de avión grande. Pero podría ser un avión grande entero el coste de oportunidad. Avión pequeño por avión grande. O podría ser incluso más. Podría ser, si yo quiero producir un avión pequeño más, tengo que renunciar a 2 aviones grandes. ¿Lo entendéis o no? Claro, cuando una pendiente así, una frontera de posibilidades de producir una pendiente en valor absoluto mayor, ¿qué quiere decir? Que el coste de oportunidad de producir una X es más grande que la de antes. Coste de oportunidad de las X. Coste de oportunidad de los aviones pequeños. ¿A qué tengo que renunciar para producir un avión pequeño más? Tengo que renunciar a 3/4 de avión grande. O un avión grande, o 2 aviones grandes. Esto sería así. Empiezo con esta. El coste de oportunidad va a ir subiendo. El coste de oportunidad va subiendo. Conforme la pendiente en valor absoluto va siendo cada vez más grande. ¿Lo veis o no? ¿Vale? Entonces aquí, de ahora en adelante ya, la pendiente es nuestro coste de oportunidad. La pendiente va a ser nuestro coste de oportunidad. ¿Vale? La pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Lo que pasa es que, bueno, todo esto que os he contado es lo que de alguna manera... A ver... Bueno, todo lo que estoy diciendo está aquí ya, ¿no? O sea, lo que os he contado en el dibujo el texto es lo que tenéis en las anteriormente, ¿no? Ilustra las disyuntivas, las posibles elecciones, ¿no?
a los que se enfrenta una economía que produce solo dos bienes, ¿no? Muestra la cantidad máxima que puede producirse de un bien por cada cantidad producida del otro. La cantidad máxima, claro, que se puede producir de un bien, dada la cantidad del otro, ¿no? Si tú fijas la X, te da la frontera posible de producción, te da el máximo que puedes producir, ¿no? Aunque puedes producir menos, pero eso es ineficiente. Se basa a la recta, ¿no? Y te daría el máximo de lo que puedes producir, ¿no? Es un modelo gráfico o por como lo he expresado, pero si lo hubiera expresado así, sería un modelo matemático. ¿Vale? Aquí dice algo que lo he mencionado. Esto es una línea recta. La pendiente es siempre constante. ¿Vale? La pendiente es constante en cualquier punto, ¿no? Si yo paso de este punto a este punto, pues con esos dos puntos yo calculo una pendiente. Y va a ser la misma que si la calculo al pasar de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Con dos puntos calculo la ordenada del origen y la pendiente. ¿Sí o no? Con dos puntos calculo la ordenada del origen y la pendiente. Y siempre voy a calcular, siempre va a ser el mismo número. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Es decir, que la pendiente en ese punto es la misma que la pendiente en este otro punto. No pasa lo mismo si esto fuera así. Si la frontera de posibilidades de producción, en vez de ser una línea recta, fuera, digamos, una curva cóncava, ¿no? Pues aquí, en este punto, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción no sería la misma que en este. Coge dos puntos muy pegaditos aquí y aproxima esta curva con la recta que los une. Esa recta que los une tendrá una pendiente, ¿no? Si tú coges los puntos muy pegaditos el uno al otro, pues tú puedes pensar en la pendiente de la recta tangente a ese punto, ¿no? ¿Os acordáis de estas cosas? Igual que aquí, si tú coges dos puntos muy pegaditos, realmente la pendiente que hay será la pendiente de la recta tangente a ese punto, ¿no? La pendiente aquí es mucho más grande que la pendiente aquí, ¿lo veis o no? La pendiente aquí, ¿qué quiere decir? Que el coste de oportunidad aquí es mayor que el coste de oportunidad aquí, ¿no? Lo que quiere decir es que para pasar de este punto a este punto, tú nada más que renuncias a un poquito de la I. Pero si quieres pasar de este punto a este punto, aquí tienes que renunciar a bastante más de la I. Aunque las X estén muy pegaditas, igual de pegaditas aquí, aquí y aquí, aquí, la pendiente, que es el coste de oportunidad, es distinto en este punto que en este punto. ¿Qué quiere decir que sea distinto? Esto puede ser una frontera de posibilidades de producción, pero es una frontera cóncava, que se caracteriza porque el coste de oportunidad no es el mismo en todos los puntos, como pasaba en la recta. El coste de oportunidad no es el mismo porque claro, cuando yo paso de aquí a este punto de aquí, ¿no? Lo que ha variado la I es todo esto. ¿Sí o no? Eso es lo que ha variado la I. La variación de la I dividido entre la variación de la X. La variación de la X puede ser la misma. Esta y esta, este intervalo puede ser el mismo que este de aquí. Sin embargo, la diferencia entre la I en un caso y la I en el otro es muy pequeñita. Con lo que el numerador, en este caso de aquí, es más pequeño que el numerador en este caso de aquí. Al ser más pequeño el numerador aquí que el numerador aquí, la pendiente aquí es más pequeña que aquí. Si la pendiente es más pequeña aquí que aquí, el coste de oportunidad de aquí es más pequeño que aquí.
Aquí renuncio a menos. Aquí renuncio a más. Cuando tengo mucha X, cuando tengo muchos aviones pequeños ya, el producir un adicional, eso me cuesta mucho en términos de la I. ¿Por qué? Porque tengo que coger a técnicos muy expertos en aviones grandes, cogerlos y decir, mira, dejad de producir aviones grandes. Os voy a llevar a producir aviones pequeños, que no estáis muy preparados para producir aviones pequeños, pero bueno, algo sabréis, ¿no? Entonces tengo que coger a 5 técnicos allí para que entre los 5 pueda, digamos, los conocimientos de los 5 esos, pueda con esos 5, pueda, digamos, construir un técnico, digamos así, o crear un técnico experto en aviones pequeños. Mientras que antes no. Antes, pues imaginaos, es que a lo mejor este de aviones grandes y pequeños no es el mejor ejemplo, pero pescadores y cultivadores de tierra, ¿no? Aquí son peces que cojo y aquí es tierra que cultivo, ¿no? Bueno, si tengo que poner todos los recursos aquí para pescar, pues cojo a los agricultores que tengo y los pongo a pescar, pero no son pescadores, no van a pescar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, pues imaginaos que en un momento determinado, bueno, pues me enfrento a una frontera de posibilidades de producción cóncava, como esta de aquí, ¿no? Y entonces tengo mucha tierra cultivada y quiero cultivar un poquito más. Entonces tengo que coger a los pescadores más experimentados y ponerlos a cultivar tierra. Ellos no saben cultivar tierra bien, ¿no? Entonces, bueno, pues van a tener una producción pues allá, ¿no? En cambio, si los dejo pescando, van a pescar un montón, porque son expertos en pescar, ¿no? Entonces tengo que quitarlos de allí, renunciar a mucha pesca, porque ellos son capaces de pescar mucho, están muy experimentados, y ponerlos a cultivar patatas, cosa que no saben bien. Por eso, todo esto, ¿para qué es? Quiero introduciros la idea de que los costes oportunidad puede que no sean constantes, ¿vale? Y que en un momento determinado, cuando ya se tiene mucho de un bien X, el añadir algo adicional de ese bien X va a requerir quitar recursos importantes del otro bien que van a hacer que la producción del otro bien baje mucho más. Vamos, mucho tienes que querer producir una unidad más de aviones pequeños para estar dispuesto a renunciar a 5 aviones grandes. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que te va a costar. Porque la gente nos vamos especializando y llega un momento en que si tú quitas a los buenos especialistas en la materia de un lado, bueno, estás renunciando a una producción muy importante, ¿no? Y eso los estás utilizando, los estás mal utilizando. Los estás utilizando para algo que ellos no son expertos. ¿Vale? Bueno, sí, podrán producir ese otro bien, ¿no? Pero no como si les dejas producir el bien en el que ellos son realmente especialistas, o sean especializados. ¿Está entendido esto? Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos la figura esta cóncava, ¿no? Lo que se estaba diciendo. Fijaos, aviones grandes, aviones pequeños. Si quieres pasar de 0 aviones grandes, perdón, de 0 aviones pequeños a 20 aviones pequeños, a lo que tienes que renunciar es ¿a cuántos? A 5 grandes nada más. A 5 grandes. Pero si quieres pasar de 20 a 40, que serían producidos los 20 adicionales, ¿no? Igual que los 20 primeros, pero los 20 adicionales, aquí ya tienes que renunciar de 20 a 40, ya tienes que renunciar ¿a cuántos? A 25 grandes. El coste oportunidad ha aumentado. ¿Vale? Bueno, lo que ya os he estado contando es el caso en el que quieras pasar, por ejemplo, de 10 a 10 más X, ¿no? ¿Vale? Pues he estado utilizando las tangentes
suba la frontera de posibilidades de reproducción, las tangentes se quedan a punto. Daos cuenta que esto que... O sea, ¿cuál sería la pendiente que une este punto con este otro punto de aquí abajo? ¿Cuál sería la pendiente de la recta que une este punto con este punto? Calcularla, venga. Sería 25 partidos de 20. 25 partidos por 20. 5 cuartos. Y la pendiente de la recta que va desde el 30 hasta el A. Un cuarto. ¿No? 5 partido por 20. ¿Sí o no? 5 partidos por 20. 5 partidos por 20 versus 25 partidos por 20. El coste aumentado. Pero todo eso es negativo, claro. Es 5 partido por 20. La pendiente sería menos 5 partido por 20, ¿no? Y después la otra de aquí, ¿no? Esta de aquí sería 25 partidos por 20. Bueno, si cogéis esa recta y la trasladáis aquí, sería en este punto, ¿no? Esta recta sería, digamos, en ese punto, la pendiente sería 25 partidos por 20. ¿Vale? Moverte en un intervalo infinitesimal de ese punto te daría esa pendiente, ¿no? O tendría ese coste, oportunidad. 25 partidos por 20. Mientras que esa otra, imaginaos, ¿no? Ahí esa, no llego. 30 y el punto A, ¿no? La trasladáis para arriba y os daría un punto dentro de la frontera de posibilidades de reproducción, un punto donde es tangente, ¿no? En ese punto es donde la pendiente o el coste de oportunidad es 5 partidos por 20. 5 partidos. ¿Entendido? La idea básica es que si quieres coste de oportunidad constantes, la frontera de posibilidades de reproducción tiene que ser una línea recta. Si quieres coste de oportunidad crecientes, entonces tiene que ser cóncava. Lo que no se admite es convexa. Que fuera, ¿sabéis? Que fuera así, ¿no? Porque eso sería coste de oportunidad decrecientes, cosa que no es lógico que eso pase. Como si dijeras, mira, cada vez que produces más de una cosa, ¿no? Cuanto más tienes de aviones pequeños, pues apenas vas a tener que renunciar de aviones grandes. No puede ser. No puede ser como. Dime. No te digo. Claro, el coste de oportunidad el coste de oportunidad, voy a borrar aquí. Mira, cuando la frontera de posibilidades de reproducción es recta, aquí, o aquí, en todos esos puntos, el coste de oportunidad es el mismo. ¿Vale? Es igual a la pendiente. El coste de oportunidad es el mismo. Sin embargo, si lo que tienes es algo así, el coste de oportunidad aquí no es el mismo que aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Cómo lo mides? Con la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente a ese punto es lo que te da el coste de oportunidad en ese punto. ¿Entendido?
digamos que una frontera de posibilidades de producción de este estilo es una frontera de posibilidades de producción o es un modelo más próximo a la realidad que este otro. ¿No? Pero son aproximaciones a la realidad. No son dos bienes, los únicos bienes que se producen en una economía, ¿no? Pues se puede producir uno y todos los demás, ya tienes dos, ¿no? Uno y todos los demás. Bueno, el crecimiento económico, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que haya crecimiento económico? Bueno, pues tienen que aumentarse los recursos o bien tiene que digamos, crearse una nueva tecnología, ¿no? Que haga que los recursos, digamos, con los mismos recursos uno pueda producir más. ¿De un bien o de los dos? En este caso, ¿qué se produce más? ¿De un bien o de los dos? De los dos. Si se produjera nada más que de un bien, lo que tendríamos que hacer una cosa así, ¿no? O así. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el segundo modelo, el modelo de la ventaja comparativa. ¿Vale? Lo voy a introducir y lo dejo aquí, pero esto mejor con un ejemplo. Con el ejemplo se ve mejor. Mirad. Vamos a suponer que Estados Unidos y Brasil, bueno, pues tienen los mismos recursos. ¿Vale? Dos países, llámalo como quieras, ¿no? Pero que tienen los mismos recursos, el mismo número de trabajadores. Los dos, ¿no? Sin embargo, pues en este caso Estados Unidos es capaz de producir con esos recursos 30 aviones grandes y 40 pequeños. Y con los mismos recursos, Brasil puede producir 10 aviones grandes y 30 pequeños. ¿Estáis en la situación? Solo preguntas. ¿Quién tiene ventaja absoluta? ¿En qué bien? En ambos. La ventaja absoluta se mide como la capacidad que tiene un país, ¿no? Con los recursos que tiene, ¿no? De producir un bien. En este caso, Estados Unidos puede producir 30 aviones grandes, mientras que Brasil, con los mismos recursos, puede producir nada más que 10. Luego, Estados Unidos tiene ventaja absoluta en la producción de aviones grandes. Pero es que también tiene ventaja absoluta en la producción de aviones pequeños. Pone todos los recursos a producir aviones pequeños y produce 40, mientras que Brasil produce 30 nada más. Muy importante la distinción entre ventaja absoluta y ventaja comparativa. Porque alguien podría pensar, bueno, como Estados Unidos tiene ventaja absoluta en los dos bienes, no se va a poder beneficiar del comercio. Error. ¿Error por qué? Pues porque si bien un país puede tener ventaja absoluta en todo, los dos bienes, quiero decir, no puede tener ventaja comparativa en los dos bienes. O lo tiene uno o lo tiene el otro. Y ese hecho de no poder tener ventaja comparativa mayor, o sea, en los dos bienes, eso hace que el comercio sea beneficioso para las dos partes. Es decir, que Brasil y Estados Unidos se van a beneficiar mutuamente del comercio, aunque Estados Unidos sea un país que tiene ventaja absoluta en los dos. ¿Me seguís? Ahora todavía no lo comprendéis, pero vamos a verlo, ¿vale? Y os lo voy a ir mostrando. Estados Unidos fabrica 30 grandes y Brasil solo se dedica a los pequeños. Efectivamente, si Brasil se especializa en el bien donde tiene ventaja comparativa,
porque Estados Unidos no puede tener ventaja comparativa en los dos, y Estados Unidos se especializa en el que tiene ventaja comparativa, que sería el otro bien, pues entonces, comerciando, se van a poder beneficiar los dos. Vaya, la producción conjunta de los dos, especializado cada uno en donde tiene ventaja comparativa, va a ser mayor que la que obtendría cada uno produciendo lo suyo, siendo autosuficiente. ¿Veis? Vamos a demostrar eso, pero aquí no se ve. Obviamente no se ve. Pero fijaos, mirad ahí. Voy a poner aquí, ¿cuál es el coste de oportunidad? Bueno, la verdad es que lo vamos a ver después, pero ¿cuál es el coste de oportunidad? Coste. Oportunidad, pone aquí USA y aquí voy a poner Brasil. ¿Cuál es el coste de oportunidad de aviones pequeños? De un avión pequeño. El coste de oportunidad de producir aviones pequeños. Para Estados Unidos, ¿cuánto vale? Pensad siempre así. La parcial de y con respecto a x es b. ¿Vale? Pensad en esos términos siempre. ¿Qué es la parcial de y con respecto a x? Es lo que varía la y cuando la x varía en una unidad. Lo que varía la y cuando la x varía en una unidad. Eso es b. El coste de oportunidad de la x es lo que tienes que renunciar de la y. Si b es negativo, ya lo tienes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto es? Incremento de y partido por incremento de x. Hombre, ¿cuánto es esto? 3/4. 3/4. En cambio, en Brasil, ¿cuánto vale? En Brasil vale 1/3. Eso es mayor, ¿no? Como el coste de oportunidad de producir aviones pequeños en Estados Unidos es 3/4 y en Brasil es 1/3, y esto es más pequeño que esto, se dice que Brasil tiene ventaja comparativa en la producción de aviones pequeños. Brasil, ventaja comparativa en aviones pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Es la definición de ventaja comparativa. Se dice que un país tiene ventaja comparativa sobre otro en un determinado bien cuando el coste de oportunidad de producir ese bien es menor que para el otro, ¿no? En este caso, el coste de oportunidad de producir aviones grandes, pequeños, es 3/4 de grande y este es 1/3 de grande. Estados Unidos tiene que renunciar a 3/4 de un avión, a casi un avión grande. Sin embargo, Brasil solo tiene que renunciar a 1/3 de avión grande. El verdadero coste de algo es el coste de oportunidad. Lo que te cuesta a ti es el coste de oportunidad. Tú tienes que renunciar a casi un avión grande para producir un pequeño. Sin embargo, estos nada más que tienen que renunciar, a pesar de ser muy malos en la producción de grandes y pequeños, a pesar de ser muy malos, pero son especialmente malos en la producción de grandes. Entonces, al ser especialmente malos en la producción de grandes, solo tienen que renunciar a 1/3 de grande por uno pequeño. ¿Cuál es el coste de oportunidad de un avión grande para Estados Unidos? ¿A cuánto tienen que renunciar? Sería 4/3. O sea, si Estados Unidos quiere producir un avión grande, tiene que renunciar a cuántos pequeños, a 1 y pico pequeños. ¿Entendéis? A 1 y pico pequeños. Sin embargo, ¿cuántos tiene que renunciar? ¿A cuántos pequeños? Este tiene que renunciar a 3. Luego esto es así. Por eso, un país no puede tener ventaja comparativa en los dos. Porque si esto es mayor que esto, entonces el inverso es menor que esto. ¿Entendéis?
un país no puede tener ventaja comparativa en los dos. Porque el coste de oportunidad, en este caso, es el inverso de este. Y el coste de oportunidad de aquí es el inverso de este. Si este es mayor que este, entonces este es menor que este. Y en este caso, USA tiene ventaja comparativa en aviones grandes. Bueno, pues si cada uno se especializa donde tiene ventaja comparativa, saldrán ganando en el comercio. ¿Vale? Mirad. Tengo aquí por delante es ese cuadro. No se ve muy bien, pero no se ve muy bien. Para sacar todos los números que hay, vamos a poner aquí en USA la ecuación de la frontera de posibilidades de producción en USA. ¿Cuál sería en USA? La frontera de posibilidades de producción. ¿Igual a cuánto? ¿Sí? ¿Os acordáis o no? Y en este caso era 10, ¿no? El máximo. Era 10, cuando la X era 0 era 10, ¿no? Y sin embargo, aquí era 30, ¿no? Sí. 30, 10, 30, ¿no? ¿No? 10, 30, un tercio. Un tercio, lo tienes aquí, ¿no? La pendiente, ¿no? Estas dos pendientes son esta y esta. ¿Vale? Bueno, dice Estados Unidos produce 18, ¿veis aquí? Que produce 18 grandes y 16 pequeños. ¿Eso es así? 16 pequeños, aquí pongo 16. ¿16 pequeños? 16 por 3 son 18. Ese 18, ¿sabéis dónde sale? El de arriba. 18 y 16 son valores que están en la frontera de posibilidades de producción. Eso es lo que necesita Estados Unidos. Estados Unidos realmente necesita 18 aviones grandes, ¿no? Entonces, con 18 aviones grandes, dice, bueno, lo máximo de aviones pequeños que puedo producir son 16. También vale. ¿Sí o no? ¿Vale? En el otro caso, 8. Este necesita 8 grandes. 8 grandes, ¿no? 8 grandes y con esta 8 grandes 6 pequeños, ¿no? Los 6 pequeños son 6 por 10, 60 partido por 30 sería, ¿eh? 2, 10 menos 2, 8. Eso es lo que podrían producir, o sea, este podría producir 18, 16, 8 y 6. Eso sí, cada uno produce lo que necesita. ¿Cuántos aviones grandes habrá producido en total? 18 y 8, 26. 18 grandes y 8 grandes son 26 grandes. 26 grandes más 16 y 6 serían 22 pequeños, ¿no? 28 grandes y 22 pequeños. Si cada uno se especializa en lo que tiene ventaja comparativa. Uno produce 30 grandes, ¿no? 30 grandes y el otro 30 pequeños. Más que 28, 26, ¿no? ¿Lo entendéis o no? Ya de entrada, si va cada uno por su lado, este produce esto y esto y esto y esto. Y suman las producciones de los dos, y tienes que de grandes han producido menos que si se especializa uno. Y de pequeños también. Luego, ahí ya hay, digamos, se abre campo para el comercio. Vale. 30 y 30. ¿Cuántos necesita? Estados Unidos ha producido 30.
ha producido 30, pero no necesita 30, ¿no? Necesita 18 nada más. Y le van a sobrar 12, ¿no? 12 grandes. 12 grandes que puede intercambiar por los pequeños que necesita. ¿Cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar Estados Unidos por uno pequeño? Él tiene grandes. Estados Unidos tiene aviones grandes. ¿Vale? ¿Cuánto se estaría dispuesto como máximo a dar para conseguir uno pequeño? Si lo tuviera que producir él, ¿cuál sería el precio? 12. 3 cuartos, ¿no? Si tuviera que producirlo él, dice, bueno, a mí uno grande, o sea, uno pequeño me cuesta 3 cuartos de uno grande. Pues eso es lo que te voy, como máximo eso es lo que quiero pagar, porque para eso me lo produzco yo. Si tengo que pagarte más de eso, ¿no? 3 cuartos son 0,75, ¿no? 0,75. Y el otro. 10. ¿Cuánto está dispuesto Brasil? ¿Por cuánto está dispuesto a Brasil a vender lo mínimo? ¿Por cuánto está dispuesto Brasil a vender uno pequeño? ¿Cuánto le tendrían que dar a Brasil? Salta Brasil ahí y dice, bueno, vamos a ver. ¿Cuánto? Un tercio, ¿no? Es decir, Brasil dice, mira, o sea, yo quiero por lo menos un tercio de avión grande, ¿no? Un tercio es 0,33, ¿no? Pues entre 0,33 y 0,75, los dos ganan. Si pongo un precio de 0,33 aviones grandes por cada pequeño, ¿quién se lleva todas las ganancias del comercio? Estados Unidos, porque Estados Unidos, joder, le sale baratísimo, ¿no? El avión pequeño, ¿no? Y si lo ponen en 0,75, ¿quién se lleva todas las ventajas? Si Brasil consigue presionar y decir, nada, tú me tienes que dar 3 cuartos de grande por cada pequeño. Estados Unidos estaría dispuesto a darlo. ¿Y quién se lleva todas las ganancias del comercio? Brasil. Se lo va a llevar Brasil. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en un punto medio, 0,5, ¿no? 0,5. ¿Cuántos aviones necesita? Dice, mira, me voy a quedar con 10. Dice Estados Unidos, me quedo con 10. O sea, con 20, quiero decir. Me voy a quedar con 20. Y voy a poner a la venta 10. Por 10 a 0,5, tú me tienes que dar 20. 20 pequeños. ¿No? A 0,5, al precio de 0,5, al precio de 0,5, es decir, medio avión grande por uno pequeño. Medio avión grande por uno pequeño. Yo tengo 10 grandes, me da 20 pequeños. 20 pequeños. Y se los da a este, ¿no? Y este, que tenía 30 pequeños, le da 20 pequeños, se queda con 10, ¿no? Entonces tienen 10 y 10. ¿Cuántos han ganado? Mira, Estados Unidos ha ganado 2 grandes. De los 18 que quería el principio, tiene 2 más. Y de pequeños, se queda con 4 más de los que quería. Y Brasil tiene 2 más de los grandes y 4 más de los pequeños. Y así se ha repartido la ganancia del comercio. Bueno, pues este ejemplo con eso terminamos. Este es el ejemplo de la ventaja comparativa, el modelo de la ventaja comparativa que expone claramente por qué dos países se van a beneficiar mutuamente del comercio, aunque uno de ellos sea especialmente bueno en todo. Pero no puede ser que tenga ventaja comparativa en todo. ¿Qué hay que hacer? Cada país se especialice donde tiene ventaja comparativa y después comercian, porque va a haber un precio siempre al que les va a interesar comerciar a los dos. Eso va a decir, como mínimo esto, me das 0,50, volando te los vendo.
Es decir, yo estoy dispuesto a dar de 0,75 y te doy medio nada más, volando. Nunca mejor dicho, volando. ¿Está entendido? Bueno, pues entonces ya la semana que viene terminaremos. Os pondré esto, vamos a ver. ¿Queréis qué? Os vais a hacer los 6 primeros ejercicios del libro, del tema 2. ¿Vale? Los 6 primeros ejercicios del tema 2. Ya hemos